fuera a ponerle un título a la administración, sería Sin Excusas. Y es basado en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 11, que dice así: ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En este momento, Señor, te pedimos, Padre, que podamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo, Señor. Te pido, Padre, que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo se siga moviendo en medio de nosotros, Señor. Que esta palabra pueda llegar a la necesidad, Señor. Padre, porque tú tienes control de todo, Señor. Tú ves más allá, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, usualmente todos yo creo que hemos visto la película de los 10 mandamientos, ¿verdad? Antes no había opción, yo siempre lo digo, antes no había opción porque no había internet, no había Netflix, no había Disney Plus, es más, no había celular. Lo que había era por lo general, un solo televisor en la casa. Yo le explicaba a los nenes y no había control. Uno tenía que pararse y darle esta cosita como que para cambiar los canales, y eran hasta el 12 o 13. Y después era otra ruedita para los canales que fueran más altos. Por eso cuando llegaba Semana Santa, no había opción. Por lo general, tuviera cable TV en las casas, eso no todo el mundo lo tenía. Y en los canales locales, pues daban las películas de Semana Santa, ¿verdad? Y todos veíamos lo que eran los 10 mandamientos. Ben-Hur duraba como 6 horas, ¿verdad? Una cosa así. Pero hoy en día, cuando llega Semana Santa, pues mucha gente tiene opciones. Y pues, mire, uno no necesita ni televisor. Con que uno tenga el celular es suficiente para que uno se quede ahí pegado. No ore, no lea la Biblia, pero eso es otro tema. Así que el celular es algo que ocupa nuestro tiempo. Y ahí se está creciendo una generación que a veces no está viendo esas películas. Aunque yo estoy loco que hagan una película más actualizada. Ustedes saben que antes las películas pues las tenían que hacer con miniatura, era un poco más complicado. Hoy en día con toda esta tecnología pues se pueden ver mucho mejor. Pero lo que voy, cuando todo el mundo piensa en los 10 mandamientos, nos acordamos de que Dios a través de Moisés, liberó al pueblo de Israel. Y la mayoría nos acordamos de eso, de cuando ellos caminan por el desierto. Pero usualmente a veces se nos escapan los detalles o qué pasó antes. Usualmente cuando nosotros vemos las películas, la mayoría tiene un final feliz. Lo bueno es que con Dios hay un final feliz y eso es garantizado. Pero siempre sabemos que enseñan cómo termina, pero usualmente en las películas no vemos quizás el después. O quizás no vemos qué pasó antes, por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Porque usualmente en las películas, pues, al final cogen al malo y como que todo se arregló, pero no sabemos qué sucede después. Pues, hermano, quiero leerles, voy a ir leyendo sobre el libro de Éxodo. Voy a tratar de no leerlo todo para aprovechar el tiempo, ya que hoy es el Día de los Padres y después de aquí, pues, muchos vamos a celebrar. Pero, ¿qué estaba sucediendo antes que Dios llamara a Moisés? Y lo que estaba sucediendo en el libro de Éxodo, la palabra nos narra en Éxodo capítulo 1, versículo 6, que dice que con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda la generación llegó a su fin. Pero los descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Y el rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas se sigan multiplicándose. Si no hacen nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos y pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajo forzado. Los obligaron a construir las ciudades del Pitón y Ramses
como centros de almacenamiento para el rey. Y ahí podemos ver que antes que Moisés naciera, el pueblo de Israel estaba oprimido. Y entonces, ya en el versículo 17, dice, pero las parteras, el rey mandó a que los niños cuando nacieran, los niños hebreos, si eran varones, que las parteras lo asesinaran. Pero si eran niñas, que los dejaran vivir. Y fíjese qué tremendo, porque en el versículo 17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que salvaron la vida de los niños. Y estas mujeres fueron valientes, porque el rey había dado una orden, pero fíjese qué tremendo que dice, pero le temieron a Dios. Y entonces, y Dios trató bien a las parteras, y el pueblo llegó a ser cada vez más numeroso y más fuerte. Como las parteras tuvieron temor a Dios, Él hizo que sus familias prosperaran. Y hermano, yo no sé ustedes, pero hay ocasiones donde la gente puede terminar teniendo más temor, quizás a las autoridades, a los jefes, a diferentes personas, más que a Dios. Y eso es algo que puede suceder, pero estas parteras nos dejan ver que ellas le temieron a Dios más que al rey de Egipto, y Dios las bendijo por eso. Tuvo un efecto en la vida de ellas. Pero entonces, como el faraón no pudo cumplir con lo que él quería, que era que los niños varones fueran asesinados, pues ahí entonces él le estableció, en el versículo 22, entonces faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. Y fíjese que constantemente en la palabra nosotros podemos ver cómo hay un ataque hacia la niñez, cómo hay un ataque hacia los niños. Y hermano, lo podemos ver ahora. Nosotros estamos viendo muchas cosas que están sucediendo, todas estas cosas del aborto, todas estas cosas que de perspectiva, todos estos los cañones van dirigidos hacia la niñez. Y es hacia ellos que va dirigido. Y mientras yo leía esto y escribía, ese Señor, yo quiero ser como las parteras. Yo quiero ser valiente, que no importa el decreto que diga el gobernador, el presidente, no importa lo que diga, los principios de tu palabra son más importantes y hay que cumplirlos. Pero entonces, ¿qué sucede? Pues ya ahora no fue a las parteras. Si un niño varón nace, lo tienen que dejar. Y eso es como un tipo también como de asesinato, es como dejarlo a la deriva. Cuando tú pones un niño y lo dejas, es dejarlo. Pero entonces ahí la palabra entonces nos viene a narrar en Éxodo 2 cómo fue el nacimiento de Moisés. Y entonces nos explica que cuando él nació, sus papás trataron de ocultarlo. Pero ya cuando llegaron los 3 meses, no pudieron ocultarlo más. Y en el versículo 3 del capítulo 2 de Éxodo dice, cuando ya no podían ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerle resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Y la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué pasaría con el niño. Al poco tiempo la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientes se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima de él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quieres que vaya a buscar una mujer hebrea para que amamantase al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma este niño y dale pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues se explicó, lo saqué del agua. O sea que podemos ver que Moisés era un niño hebreo, pero fue adoptado por la hija del faraón. O sea que pudiéramos decir que era como un nieto postizo del faraón. O sea que él creció con los beneficios de estar en el palacio del rey. Y eso es parecido como cuando Pablo también cuando apeló a su ciudadanía romana.
Es parecido también cuando uno tiene un pasaporte americano, que uno está viajando y entonces pues no tienes que pasar por lo que es, si estás en un vuelo doméstico, no tienes que pasar por inmigración, porque tienes una credencial, ¿verdad? Es como esa licencia que te permite que puedas hacerlo. Pero ¿qué sucede, hermano? No todo el mundo es así. Cuando uno viaja y tú tienes un pasaporte americano y llegas a Estados Unidos, es bien fácil. Pero cuando tú no lo tienes, es bien difícil, hermano. Pero Moisés tenía los privilegios, los beneficios de ser el nieto de Faraón. Pero ¿qué sucedió, hermano? La palabra narra que hubo un problema. Moisés, a la edad de 40 años, había salido a ver y Moisés cometió un error. Moisés tomó una mala decisión y esa mala decisión tuvo consecuencias. Lo quiero leer en el libro de Éxodo, del versículo 11. Dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, los hebreos, y vio con cuánta dureza se les obligaba a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de los compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados, asegurándose que nadie observara, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Dice, pero al día siguiente Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo y vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que empezó la pelea. Y el hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y para ser nuestro juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Dice, efectivamente el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. O sea que podemos ver un hombre que tenía, básicamente es como si lo tuviera todo, porque al estar en el palacio él no estaba pasando ninguna necesidad, él no tenía carencia. Aunque él era hebreo, él no lo tenían trabajando, ni lo estaban oprimiendo, sino que él estaba toda su vida, si venimos a ver, era como una vida perfecta. Pero entonces cuando él sale y ve ese conflicto que hay, él se molestó, porque vio que los estaban tratando mal a su pueblo. Y ahí fue que comete este error y esta mala decisión que asesinó a una persona. Hermano, y muchas veces las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias, para bien o para mal. En el caso de él, esa decisión tuvo una consecuencia que él tuvo que huir. ¿Por qué? Porque tenía un decreto de muerte. Y a veces nosotros como cristianos, en nuestra vida pueden haber momentos como cristianos que podemos tomar malas decisiones. Y yo sé que la expectativa que uno siempre tiene es que haga las cosas bien. Pero a veces nos pasa, hermano, que podemos tomar una mala decisión. Y cuando le digo una mala decisión, no digo necesariamente como el caso de Moisés, que llegó a golpear a alguien, a asesinarlo. Sino hay muchas malas decisiones que nosotros podamos tomar. Pero en el caso de Moisés, él tuvo que huir. Y al huir, de estar viviendo en la casa del faraón, de tener todos los privilegios, la palabra dice que él terminó siendo pastor de ovejas. Fíjese qué contraste de estar en el palacio a terminar trabajando en el campo. Y según el libro de los Hechos, cuando esto sucedió, Moisés aproximadamente tenía 40 años de edad. Y hermano, 40 años de edad era un nene. Yo no, ¿verdad? Yo he aprendido que a medida que uno va cumpliendo años de edad, uno ajusta el rango de mayoría de edad. Cuando yo tenía 15 años, una persona de 30 años era una persona mayor. Cuando ya yo tenía 20, una de 40. Pero ya cuando uno pasa el cuarto piso, hermano, era un nene. Moisés era un nene. Estaba en la fuente de la juventud. Pero el libro de los Hechos nos narra que él tenía 40 años aproximadamente cuando esto sucedió. Y en ese momento
aunque Dios tenía un propósito con él, a esos 40 años de edad, en ese momento de su vida, Moisés no estaba preparado para lo que Dios quería hacer con su vida. Miren, en Hechos 7:25 está la narración y explica, Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Él pensaba que él iba a poder ayudarlos a ellos. Por eso llegó al punto de asesinar a alguien, ocultarlo, porque él pensaba que él iba a poder, pero no, hermano. La palabra nos enseña que a los 40 años sucedió ese error y él huye. Huye porque tenía una sentencia de muerte, porque el faraón de vivir en su casa ya lo quería matar. Pero fíjese que la palabra también nos enseña que cuando Dios llamó a Moisés, él tenía aproximadamente más de 80 años. De 40 a 80 es casi como más del doble, ¿verdad? Pero en ese proceso donde Moisés tiene que huir, es un proceso donde Dios estuvo trabajando con su vida, con su corazón. Y estos son los procesos que a veces, pues, a nosotros no nos gustan. Cuando Dios trabaja procesos en nuestra vida, por lo general hay procesos que duelen. Hay procesos que no nos gustan. Hay procesos que a veces no entendemos. Pero son procesos necesarios en nuestra vida para que se puedan cumplir los propósitos que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es que a los 40 años quizás su actitud no era la mejor, pero a los 80 años era diferente. Y fíjense por qué puedo decir que Dios estuvo trabajando con él, porque en el libro de Números 12:3 nos dice que Moisés era un hombre manso. Dice, más manso que todos los hombres que habrían sobre la faz de la tierra. Y uno dirá, espérate, me estás hablando de un hombre que asesinó a alguien. Me estás hablando de un hombre que después que asesinó trató de ocultarlo para que nadie lo viera. Pero la palabra nos enseña que era un hombre manso. Quiere decir que en los procesos que Dios va trabajando en nuestras vidas, Dios va trabajando nuestro carácter. Yo no sé ustedes, pero yo a los 16 años, ya yo tenía licencia de conducir, a los 16 años yo tenía carro. Y a los 16 años yo me creía grande. A los 16 años yo pensaba que yo me lo sabía todo. Y hermano, cada año de vida que yo cumplo más me doy cuenta que me falta tanto por aprender. Porque uno tiene esta mentalidad, ¿no? Ya yo sé cómo es todo. Yo sé. Y hermano, no. El que sabe es el Señor. Pero esos procesos donde Él estuvo en la huida, donde estuvo trabajando con el rebaño, Dios trabajó con Él. Dios trabajó con su carácter. Dios trabajó con su sanidad también. Porque hermano, cuando nosotros cometemos errores y nos llega la culpa, ese es un sentimiento terrible. Ese es un momento donde muchas veces tenemos una batalla en nuestra mente. Cuando nosotros trabajamos con la culpa, mira lo que hice, mira lo que dije. Y hay ocasiones donde eso que hicimos quisiéramos cambiarlo, nosotros quisiéramos darle para atrás, pero a veces es difícil cambiar cosas que ya hemos hecho. Y hay cosas de las que nos arrepentimos y Dios nos perdona, pero tenemos consecuencias sobre ellas. Y por eso Dios trabajó con Moisés mientras él estuvo cuidando el rebaño. Pero entonces quiero ir a Éxodo capítulo 3, que es el momento donde Dios llama a Moisés. Dice así, en cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, a quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí. Fíjese, de estar en el palacio al desierto. Es un contraste bien diferente. Y llegó al monte Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando de lleno el asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar, Dios lo llamó de entre medio de la zarza. Y fíjese, lo llamó por su nombre. Le dijo,
No te acerques, le advirtió el Señor. Quítate tus sandalias, porque estás pisando tierra santa. Y fíjese qué tremendo. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y aquí viene el momento donde Dios le hace un llamado a Moisés. Y en el versículo 10 dice, ahora ve porque te envió el faraón. Antes de esto, él le deja saber, mi pueblo está oprimido y su clamor ha llegado a mí. Y yo voy a tomar acción. Y en el versículo 10 le dice, ahora ve porque te envía el faraón. Tú vas a sacar a Egipto a mi pueblo Israel. Y en el versículo 11, tengo la Nueva Traducción Viviente, pero Moisés protestó. O sea, Moisés tuvo la primera excusa. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios le contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que soy yo quien te envía. Cuando vayas sacado al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Moisés volvió otra vez, espera. Y le dice, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Y ese es el momento donde Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y hermano, qué tremendo cuando dice, yo soy el que soy. Pero hay varios puntos que quisiera que pudiéramos tocar. Si nosotros pusiéramos a Moisés en nuestros tiempos, hoy en el 2022, y pusiéramos a Moisés con ese problema que él le pasó, yo creo que para nosotros los cristianos, Moisés hubiera estado descartado de cualquier ministerio. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo pienso de que en estos tiempos, con ese error que cometió, él no hubiera sido una opción. No hubiera sido una opción. Porque yo creo que el mismo pueblo cristiano lo hubiera terminado de masacrar. Y cuando lo digo, hermano, lo digo con tristeza. Porque usualmente cuando un hermano en Cristo falla, a veces como que no hay mucha misericordia. A veces como que tendemos tan rápidamente a juzgar y mira lo que hizo. Y tendemos a ser bien pronto para emitir un juicio. Y lo digo con tristeza, hermano, porque yo creo que un mejor ejemplo, alguien escribe algo de alguien que haya hecho en las redes sociales y usted puede leer los comentarios del mismo pueblo cristiano y son comentarios que a veces estremecen. Y no sé si me hago explicar o si me hago entender, pero es porque la misericordia a veces a las mismas personas cristianas es tan fuerte, se juzga tanto. Y yo sé que uno para el Señor tiene un celo y no quiere hacer las cosas bien, pero es como yo he dicho muchas veces, cuando uno está en una batalla, en las guerras, aunque hoy en día las guerras son como diferentes, hoy en día todo es un botoncito, un dron, tiran una bomba y boom, y se acabó. Pero las guerras antes se peleaban a espada, uno tenía la bayoneta también con el rifle. Y eran unas peleas donde si había un herido en batalla, el herido se cargaba. El herido tú no lo dejas en el piso, tú no lo dejas atrás. Si hay alguien herido, se supone que tú cojas, mira, ellos lo cogen y lo cargan y se lo llevan. Y en ocasiones, si es un momento donde ya no pueden recogerlo, se llevan como las cadenitas. Por eso usted ve que los militares tienen esas cositas siempre puestas aquí. Y ahí es que tiene su nombre, su información. Y en caso de que se lo tengan que llevar, esa es la forma de identificar, mira, esta fue la persona que quedó atrás. Pero no los heridos en batalla no se dejan, hermano. Y cuando lo digo con tristeza es porque
tenemos que ser pacificadores, tenemos que ayudar a levantar al que ha caído, al hermano que ha tomado una mala decisión, el hermano que quizás haya caído en pecado. Otra cosa es que el hermano haya caído en pecado y persista en su pecado y quiera seguir ahí. Pero otra cosa es que tenga el arrepentimiento y quiera la restauración. Y hermano, el que seamos cristianos, el que queramos agradar a Dios, no estamos exentos de que podamos tomar una mala decisión o podamos cometer un error. Hay situaciones que pasan y son terribles. Hay situaciones que uno no busca y suceden. Y hay situaciones que pasan y nos afectan. Yo no sé si yo lo he contado antes, hermanos, pero cuando yo me convertí al Señor, yo tenía 19 años. Y a los 19 años yo me acuerdo que era un día de Reyes. Angie y yo para ese entonces no éramos ni novios. Angie no había llegado a la catacumba. Hermano, y yo me acuerdo que yo estaba esperando que salieran de trabajar el grupo para encontrarnos e ir a compartir. Y me acuerdo que yo voy manejando y cuando yo voy manejando, yo impacto algo. Cuando yo voy manejando, el cristal de mi auto se rompe. Mi cara se llenó de vidrios y yo no sabía qué había sucedido. Hermano, y cuando yo abrí la puerta, había una persona al lado de mi auto. Hermano, y fue un momento terrible. Fue un accidente. El sitio estaba oscuro. Hermano, y cuando yo llamo al 911, el 911 que llamo para que vengan las ambulancias, como el sitio estaba tan oscuro, la ambulancia no nos vio y siguió. Yo tuve que volver a llamar. Hermano, yo era salvavidas. Cuando uno es salvavidas, yo tomo todos esos cursos de CPR, primeros auxilios, manejo de emergencia. Yo estuve en la defensa civil, rescate, rappelling, búsqueda, de todas esas cosas. Pero es un momento que cuando llegó la persona ahí, inconsciente, mire hermano, las piernas se le van a uno. Yo creo que si me hubieran tomado la presión arterial, tenía hasta la presión alta. Y fue un accidente, hermano. Y eso fue un hecho que me marcó. Yo estuve aproximadamente, yo creo que como 4 o 5 meses sin guiar. En ese momento yo me acababa de convertir, hermano. Y hermano, también guío. Trato de respetar la velocidad, pero yo guío rápido. Siempre digo que si el límite es a los 60, a los 61 ya los angelitos se bajan. Pero gracias a Dios, hermano, yo iba guiando suave. Si yo llevaba él guiando bien rápido, yo no sé qué hubiera pasado. Pero hermano, lo traigo como ejemplo de cómo a veces, quizás a lo mejor yo decía, no estuve muy pendiente, fue mi culpa. ¿Y si se muere? Y no solo eso, hermano, cuando llegó la policía, usted sabe lo que es sentarse en la patrulla en la parte de atrás, que tú no sabes si te van a llevar arrestado y todo eso. Y hermano, y cuando digo son cosas que pasan, hay ocasiones donde pueden pasar porque tomé una mala decisión. A lo mejor me comí una luz. No fue mi caso, pero hay ocasiones donde quizás a lo mejor te despistaste. Mire, hermano, los celulares es terrible. Yo iba manejando y 2 carros me iban a chocar. Me iban haciendo un sándwich. No eran que las personas estaban hablando, es que las 2 personas iban con el celular así. Porque ya no es que hablen, ahora es que están. Y hay muchas veces que a lo mejor, por estar con el celular en la mano, puedes tener un accidente. Y eso puede tener consecuencias. Y hermano, Moisés daría la impresión en estos tiempos que hubiera estado descartado. ¿Usted cree que nosotros pensaríamos que Dios va a usar a ese hombre? O un asesino. Un asesino que no asumió su responsabilidad, que huyó. Pero hermano, cuando Dios está en el asunto, Dios hace nueva todas las cosas. Por eso me encanta la palabra que dice, cuando alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice? Nueva criatura es. Pero hermano, si ya yo estoy en Cristo y pasó algo, la sangre de Jesucristo está ahí. La palabra nos enseña que si confesamos nuestros pecados y fallamos, abogado tenemos. Pero entonces, vemos que Moisés tuvo consecuencias, pero como quiera Dios no lo descartó.
Y lo que nos enseña es que no importa el pasado de alguna persona o una mala decisión, eso no puede ser impedimento para que Dios cumpla los propósitos que quiera hacer con una persona. Hay muchos testimonios que nosotros no conoceremos. Yo soy de los que pienso que en el cielo va a haber sorpresa, hermano. En el cielo va a haber sorpresa. Porque como comencé diciendo de las películas, usualmente en las películas nosotros tenemos como los personajes principales. Siempre hay personas que son las que usted ve. Y mira, esa es como la persona principal. Pero yo creo que las películas de Marvel son las primeras que han hecho que cuando uno vaya al cine tú te quedes hasta lo último para ver los cortos al final. Qué terrible, ¿verdad? Que uno se tenga que quedar y pasan las letras y escuchan la música y hay un montón de cosas escritas. Usted sabe que hay personas que a veces van no por ver la película, sino van simplemente por leer el nombre a lo mejor de su papá, de su hermano. Porque ¿qué quiere decirle a todos esos nombres que están ahí? Fueran personas que estuvieron trabajando para esa película, ese trabajo que usted estuvo viendo. Una cosa es el actor principal. Yo diría que a veces el actor principal es el menos que hace, porque se graba una escena y se va, pero todos los demás constantemente están trabajando. Y así es el trabajo en el Señor, hermano. Todos tienen una parte, todos cuentan, somos un cuerpo. Muchas veces prestamos mucha atención al personaje principal, pero eso es lo hermoso del Señor, que para el Señor no hay personaje principal, el personaje principal se llama Jesucristo. Y todos nosotros pudiéramos decir, y no es por hacerlo de manera despectiva, somos los extras. Somos todos esos que estamos trabajando para el reino, porque nuestro trabajo es para el reino de los cielos. Amén. Amén, iglesia. ¿Están aquí? Los veo serios. Pero hermano, lo otro que quiero tocar fueron las excusas. Moisés tuvo varias excusas. Cuando dice, ¿quién soy yo para pararme frente al faraón? ¿Quién soy yo para pararme frente a abuelastro? Eso es un término bien dicho, es un disparate. A mi abuelastro. Bueno, que en ese entonces ya no era cuando él era niño, sino era otro. Pero entonces, ¿quién soy yo para pararme a la persona con mayor autoridad quizás del mundo ahí? La persona que me puede mandar a matar. Y cuando le dio esa excusa, Dios le dijo, yo estaré contigo. Y constantemente cuando Dios quiere trabajar algo en nuestras vidas, ¿le ha pasado a usted que usted da excusas? Hermano, y a veces dar las excusas es bueno. Uno da la excusa y como que por ahí dicen que las excusas son para el que las da. ¿Verdad? ¿Usted ha escuchado eso? Las excusas son para el que las da. Porque cuando tú das la excusa, tú calmas tu conciencia. Di la excusa, estoy excusado. Pero hermano, hay muchas veces que las excusas son reales, son genuinas. Y las excusas de Moisés, diciendo quién soy yo, es genuina porque quizás tú puedes tener temor. A mí me dictaron una sentencia de muerte y ahora yo voy a ir allá para decirle, el Dios yo soy me envió para que tú liberes al pueblo que estás oprimiendo. Y hermano, Dios constantemente quiere trabajar con tu vida y con la mía. ¿Usted sabía eso? Dios no solamente quiere trabajar con los líderes, con las personas que quizás tienen algún título, algún puesto en la iglesia. Dios quiere trabajar con todos. ¿Usted sabe por qué? Porque usted va a llegar a personas, usted va a estar en sitios donde su líder, su pastor, quizás no va a llegar. Pero usted va a estar ahí. Y el propósito de Dios es que usted pueda hacer luz en medio de las tinieblas. Usted se ve que hay gente que no va a llegar a la iglesia. Hay gente que no va a llegar aquí. Pero la iglesia tiene que ir a ellos. ¿Pero quién es la iglesia? Tú y yo. Por eso cuando te digo, Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros, contigo y conmigo. No pienses quizás porque aquí a lo mejor tú no tienes o nunca has tomado el micrófono. No. Dios quiere trabajar contigo también. Dios quiere hacer contigo. Y Dios quiere que no tengamos excusas, hermano. Eso de las excusas, cuando lo digo, hermano, yo he dado tantas excusas. Y con tristeza también lo digo, muchas excusas al Señor. Muchas veces Dios ha hablado algo a mi vida y yo tenía excusas. Y hermano, el tiempo sigue pasando y Dios quiere hacer y uno dando excusas.
Pero hay momentos donde tenemos que aprender a ser valientes. Moisés fue valiente y Dios quiere que tú y yo seamos valientes. Pero fíjese, me encanta cuando Dios le dijo a Moisés, dile que el yo soy te envía. Pero cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, ahí entonces nosotros tenemos un reto nosotros. Porque en ese momento cuando se lee en la historia, Dios le está diciendo a Moisés que vaya a Faraón. Está diciendo, ve a Faraón y dile, el yo soy. Pero en el Evangelio de Juan 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese qué tremendo, porque dice, yo soy. O sea, el yo soy te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre. Pero ahora aquí viene un reto que Dios nos lanza a cada uno de nosotros. Porque Moisés tuvo que dejar las excusas y fue ante el faraón a decirle el yo soy. Pero hoy Jesús nos dice a nosotros que nos da la encomienda que nosotros le digamos a este mundo, a esta sociedad, que el yo soy, Jesús, es el camino, la verdad y la vida. O sea que yo no sé cuál sea el faraón en tu vida. Yo no sé cuál sea esa cosa que esté ocupando ese lugar. Pero Dios nos dice, yo soy. Y fíjese que en la gran comisión, también Jesús le repite lo mismo que le dijo Dios a Moisés. Porque Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Él le dice, dile el yo soy. Pero le dijo, pero yo voy a estar contigo. Jesús, cuando dio la gran comisión, dijo lo mismo. Porque le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Pero este final, que te lo está diciendo a ti y a mí hoy, en el Día de los Padres del 2022, yo estoy con ustedes para siempre. O sea que Dios nos recuerda, yo estoy contigo para siempre. Yo estoy contigo para siempre. El gran yo soy, estoy contigo para siempre. Pero entonces, para ir finalizando, hermano, en estos tiempos que nosotros estamos como iglesia, son tiempos, hermano, que yo lo veo de esta forma, como iglesia, tenemos que ser bien firmes en el fundamento de la palabra de Dios. Estamos en tiempos donde la iglesia está siendo atacada para que se acepten tantas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y Jesús nos advirtió en Mateo que en el final de los tiempos aún los escogidos pudieran ser engañados. ¿Y qué nos está diciendo? Que aún la gente cristiana que está en la iglesia puede ser engañada. No estamos exentos. Pero eso hoy más que nunca tenemos que atesorar la palabra. No importa cuánto sepamos de la palabra, cuánto la hayamos leído, hay que seguir profundizándola y hay que seguir estando claro que los principios establecidos por la palabra de Dios no han cambiado. La palabra de Dios sigue siendo la misma, no ha cambiado. No podemos permitir que ahora empiecen a cambiar porque esta cosita, esta otra. No, hermano. La palabra de Dios nos enseña que es blanco o negro. Y el mundo quiere establecer que hay áreas grises. Y nos toca a nosotros ser firmes, blanco o negro. Amén. Por eso es que tenemos que ser firmes en su palabra, cuidarnos de las excusas, hermano. Dios nos lanza un reto de que tenemos que seguir proclamando su palabra, su evangelio. Dios nos lanza un reto que tenemos que ser firmes en lo que es lo correcto.
Yo veo, hermano, a mí me estremece ver tanta basura dirigida hacia la niñez. Tanta, pero tanta y tanta y tanta. Y me estremece ver hermanos cristianos que quieren adaptar métodos del mundo y cosas. Cuando yo he conocido cristianos, no, es que hay que ser inclusivo y estos términos, hermano, no. La palabra de Dios es única. La palabra me enseña, varón y hembra nos creó Dios. Pero yo no puedo estar permitiendo áreas grises. Porque yo quiero que cuando estemos delante del Señor, mira, seguimos tu palabra. Por eso, hermano, Moisés dijo, ¿quién soy yo para presentarme al faraón? Si tú te preguntas, ¿quién soy yo para hablar del Señor? ¿Quién soy yo para ser firme? ¿Quién soy yo para decirle eso es incorrecto de acuerdo a la palabra de Dios? Pues tú eres el que Dios le ha dicho, yo estaré contigo todos los días. Tú eres el que Dios ha puesto para que proclame su palabra. Tú eres el que Dios ha puesto para que seamos luz en medio de las tinieblas. Para que lo correcto es lo correcto. Amén. Por eso, hermano, no importa que haya sucedido. Si hoy estás aquí, hoy estás viendo, no importa el error que hayas cometido, Dios restaurará. Si tú tienes un corazón dispuesto a que Dios trabaje contigo, Dios quiere hacer. No importa el pasado que tú tengas, Dios quiere hacer. Yo me alegro, yo soy de Carolina y ustedes saben, este muchacho Alex Trujillo, gloria a Dios, predicando su palabra. Es alguien que quizás para el mundo estaba descartado, hizo cosas bien terribles. Por ahí tenemos un hombre proclamando su evangelio. Un hombre que puede decir, yo sé los efectos de la droga. Yo sé lo malo que es. ¿Cómo tú me quieres decir a mí ahora que la droga es buena? Que podemos permitir que lo que hacía daño, ahora lo permitamos. Y eso es un ejemplo, hermano, de cómo el mundo se está poniendo patas arriba y quieren lo malo llamarlo bueno y lo bueno llamarlo malo. Pero alguien tuvo la visión y trabajó con él. Alguien fue a la cárcel y le predicó y lo discipuló. Y vi una foto del pastor de él que decía, estoy cargándole su Biblia porque yo dije, cuando tú estés predicando yo voy a cargar tu Biblia. Hermano, y para el mundo él estaba descartado. Nosotros no sabemos quién sea el próximo Billy Graham, el próximo que esté proclamando ese evangelio. Y cuando digo eso, es quizás de una persona conocida, pero en el cielo va a haber sorpresa, hermano. Porque tú vas a poder llegar a donde quizás el pastor, el líder, no va a poder llegar. Y todos trabajamos para el reino. Amén. Iglesia, oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, es verdad, Señor. Señor, gracias porque tú trabajas con cada uno de nosotros, Señor. Y en las ocasiones cuando tenemos excusas, Señor, cuando tomamos malas decisiones, Señor, tú nos ves con tu gracia y con tu misericordia, Señor. Tú trabajas con nuestros corazones, tú formas nuestros caracteres, Señor. Tú cambias nuestro lamento en baile, Señor. Padre, y tú nos haces nuevas criaturas, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos ser valientes, Señor. Padre, que cuando lleguemos ante tu presencia, Señor, podamos ver la obra, el fruto, Señor, del trabajo que hemos podido hacer para ti, Señor. Ese trabajo que quizás nadie ve, pero donde podemos decir Cristo te ama, donde podemos proclamar tu evangelio, donde podemos levantar bandera para decirle eso no está correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Padre, glorifícate, Señor, úsanos para amado Dios. Límpianos, Señor, quita de nosotros todo aquello que sea de impedimento, Señor, para que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos finales, donde nos deja ver de que tu venida está pronto, Señor, es el tiempo de que cada uno de nosotros podamos dar la milla extra, Señor, para proclamar tu palabra, para proclamar tu evangelio, Señor. Padre, porque tu voluntad es que nadie se pierda, Señor. Padre, y por eso tú nos has dado esa encomienda de proclamar tu evangelio, Señor, de llevar las buenas nuevas de salvación, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pon en nosotros, Señor, ese deseo, esa pasión, Señor, de salir, Señor, de hacer discípulos, Señor.
Quita de nosotros todo temor, Padre. Quita de nosotros toda duda, Señor, de hablar, de proclamar, para amado Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que seamos valientes, Señor. Padre, y que como iglesia, Señor, seamos una iglesia poderosa, llena de tu Espíritu Santo, fundamentada en tu palabra, Señor. Padre, quitando todas esas cosas raras, Señor, que se están moviendo, Señor, que quieren entrar a la iglesia para confundir, Señor, que el enemigo quiere que entren, Señor, para desviar la atención, Señor. Padre, gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Padre. Amén y amén.